Noticias, todavía nos queda una hora de frente en este programa de hoy, jueves 17 de julio. Y en este momento, pues te saludo aquí en cabina a nuestro buen amigo y compañero y colaborador Julián Lozano, quien siempre nos trae estos días jueves información sobre la historia de nuestra región. Alguna que nos sorprende, como la semana pasada, Julián. Sí. Otras que tienen que ver con leyendas o con sitios históricos, con personajes de la historia de la ciudad y de esta zona. Así es. ¿Qué nos traes este día? Así Bienvenido. es, mi Fer. Buenas tardes, Rodri. Qué gusto saludarlos. Y bueno, ya para concluir toda esta temática del aniversario de Tijuana, que la verdad ha dado para mucho. He estado participando en varios programas en los que me han estado invitando para hablar del tema, pero hoy ya no vamos a hablar de la fundación, pero vamos a hablar del padre de Tijuana, un personaje extraordinario verdaderamente en todo el sentido de la palabra, que vivió bajo 3 gobiernos distintos, conoció 3 gobiernos en su vida, fundador, bueno, podríamos decir que es el fundador de la ciudad, aunque no le tocó verla fundada. Él fue el que recibió la concesión del rancho Tijuán, que ese es el nombre correcto, y estamos hablando de don Santiago Argüello Moraga, un personaje que estuvo muy activo políticamente, militarmente durante su vida. Fue un hombre de negocios y, como lo comenté, es de esas personas, de esas pocas personas que tienen, no sé si decirlo de esta manera, el privilegio de haber nacido y vivido bajo 3 soberanías diferentes. Nace don Santiago Argüello Moraga en la misión de San Carlos, en Monterrey, acá en California, acá al norte, el 25 de julio de 1792, como súbdito de la corona española. Era un ciudadano novohispano, era un ciudadano pues español, porque estos territorios pertenecían a la corona española. Y posteriormente, pues bueno, viene la independencia, se convierte en ciudadano mexicano, y después también le toca vivir y mantuvo también sus propiedades ya en California cuando era parte de Estados Unidos. Automáticamente a todos los habitantes de California o nacidos en California también se les dio la ciudadanía estadounidense. Entonces es un personaje... ¿Él nació en qué lugar? En Monterrey, California, en la misión de San Carlos. Ahí te va la fecha exacta, el 25 de julio de 1792. O sea, nace en el siglo XVIII y era hijo de otro personaje que llegó con la expedición española a California, Perdón, José Darío Argüello. Casi 20 años después de la declaración de independencia de Estados Unidos. Casi fue 20 años después. 1776. Así es, casi 20 años después. Fueron 16 años después de que se independice Estados Unidos. Pero bueno, estos territorios estaban todavía muy lejos de Estados Unidos, porque Estados Unidos en esa fecha pues todavía eran las 13 colonias. Muchísimo antes de la fiebre del oro. Totalmente, sí. Pues todavía la Luisiana ni siquiera era territorio estadounidense, era territorio español cuando Francia lo recupera, y Francia después se lo vende Napoleón al gobierno de Estados Unidos, que es cuando inicia toda la expansión hacia el oeste, hacia la costa del Pacífico, con estas ideas del destino manifiesto, la doctrina Monroe con la que se funda, ¿no?, el país vecino. Pero este personaje es descendiente pues de los pioneros de California, que llegan con la expedición de Gaspar de Portolá, la expedición de Anza, a explorar toda la zona. Incluso el padre de Santiago Argüello fue un militar de la corona española también, se llamaba José Darío Argüello, y fue un político muy importante que sirvió a la corona de España y fue gobernador de la Alta California. O sea, no estamos hablando de personajes menores, hablamos de personajes que tienen un peso político y militar muy importante. Y también fue gobernador, el padre de Santiago Argüello, de la Baja California de 1814 a 1822, que luego hay cierta confusión con los términos. Todos la conocemos como la Alta y la Baja California, pero en aquellos años no era muy común que se le denominara así. Se le denominaba la Nueva California, a lo que hoy es California en territorio estadounidense, y la Vieja California o la Antigua California, lo que hoy es la península de Baja California, ya acá en nuestro territorio. Entonces quería aclarar también esa terminología, porque luego mucha gente se queda como en shock, y bueno, ¿y esto qué es, no? Porque estamos acostumbrados a la Alta y la Baja California, sí, que es correcto también.
pero son personajes muy interesantes. En el caso de Santiago Argüello, pues inicia su carrera militar sumamente joven, participa en un hecho de armas muy curioso en 1818, que es cuando estaba toda esta fiebre de las guerras de independencia en la América Española. Llega una expedición de corsarios argentinos. Esto también es un dato de la historia profunda, y por eso a veces vemos la bandera argentina ondeando con una serie de banderas, la mexicana, la española, la estadounidense, hasta la rusa, en California, en ciertas partes. Mucha gente se preguntaba por qué. Llega esta expedición que venía liberando, según ellos, pueblos al mando de un francés, Hipólito de Bouchard, que era un corsario al servicio de Argentina. Llegan a California, desembarcan, estuvieron 6 días molestando a la población, y la bandera argentina ondeó en el presidio de Monterrey, California. Y es en estas acciones militares donde se recibe su bautizo de fuego don Santiago Argüello Moraga, combatiendo a estos piratas, a estos corsarios argentinos, hasta que los expulsan de California. Pues es un héroe también, la verdad. Y es en este hecho de armas donde inicia su carrera militar, aunque estuvo también pues asentado en los distintos presidios de California, en Santa Bárbara, en San Francisco, aquí en San Diego. Y ya pasados los años decide radicarse en San Diego. Fue alcalde de la ciudad de San Diego, poca gente sabe eso. Fue recaudador de impuestos de la ciudad de San Diego. Ocupó distintos cargos de tipo político, fue asistente del Congreso. Tuvo también, por sus servicios, pues tenía todos los favores del gobierno mexicano, en este caso de José María Echeandía, que es quien le otorga la concesión del rancho Tijuán en 1829, y tuvo otros 2 ranchos. Tuvo el rancho de la ex misión de San Diego de Alcalá, cuando viene un proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos en aquellos años, pues gran parte de los terrenos de la misión también se los otorgan a Santiago Argüello. Y tuvo también otro rancho cerca de la región, aunque fue más chico, y al juntar todo eso, pues eran sus tierras, y es lo que fue el rancho Tijuán ya, o sea, lo integró todo. Por eso tuvo pues esa cantidad excesiva de territorio, más de 10.500 hectáreas es lo que llegó a controlar. El problema aquí con él viene cuando muere, que muere intestado. Tenía 15 hijos, que por cierto se casa en 1810, también con doña Pilar Ortega, que era miembro de una familia muy prominente también de California. O sea, eran las familias de la élite, no era gente menor. Y sus 15 hijos pues se enfrascan en un pleito brutal, tremendo, que tardó más de 10 años en resolverse, que así es como pues nace la ciudad de Tijuana. Fue un juzgado en Ensenada el que al final decide fallar de una manera muy igualitaria entre todos los miembros. Salomónica. Sí, exactamente. Hay que recordar que pues en aquellos tiempos pues la cabecera de Baja California estaba en Ensenada. Entonces ahí es donde se decidió todo. Y la hija de Santiago Argüello precisamente estaba casada con un abogado de apellido Olvera. También a muchos les sonará el apellido. Y fue Olvera. Exacto, fue el que estuvo moviendo todo para ya llegar al acuerdo entre los miembros de la familia. Que es muy interesante la familia de Santiago Argüello, porque aún hoy, y es lo que todavía he podido yo investigar y lo sé de buena fuente, tienen descendientes en San Diego, en Los Ángeles, aquí en Tijuana y en la Ciudad de México. Lo que no entiendo es el por qué mantienen un perfil sumamente bajo. Sería bueno que pues salieran algunos a la luz y darnos a conocer más datos de la familia fundadora pues de toda esta región. Que pues bueno, don Santiago Argüello, aparte de que prestó servicios a nuestro país, pues fue también uno de los personajes de más peso y uno de los más desconocidos también de la región, porque tú le preguntas a alguien, oye, háblame de Santiago Argüello, y no sabe ni quién es el personaje. No hay mucha información disponible, digamos, ¿no?
Sí hay, pero casi toda está curiosamente en San Diego. Incluso él muere aquí en Tijuana, pero sus restos son sepultados en San Diego, en la misión de San Diego de Alcalá. Ahí está la tumba de Santiago Argüello y de su padre y de otros miembros de su familia, que también sus hijos, sus hijas se casaron con gente muy influyente de California, emparentaban todas estas familias de la élite, por ejemplo los Bandini, que eran los concesionarios del rancho Tecate. Era una familia de origen peruano, por cierto, don Juan Bandini, que su casa todavía está en el centro, en lo que es hoy Old Town. Es un hotel ahí, se conserva exactamente igual, muy bonito, recomiendo que lo visiten. Emparentan con ellos también, o sea, todas estas familias compartían lazos de sangre, y al día de hoy pues debe de haber, pues yo calculo más de 1000 descendientes de todas estas familias, y en este caso de la rama Argüello. Algunos ya no llevan el apellido porque en las líneas femeninas pues se va perdiendo, ¿no? Para darle prioridad al apellido del padre. Pero en las líneas masculinas sí existe gente, y lo que te comentaba fuera del aire, en los 40s incluso hubo un litigio de una descendiente de don Santiago Argüello, que incluso aquí tengo el nombre, se llamaba Susana Lucero de Reñer, un apellido afrancesado, francés. La corte falla para que se quedara con los terrenos que hoy tiene el hipódromo de Agua Caliente, pero llegando aquí a Tijuana, curiosamente muere de un infarto cardíaco en su cuarto de hotel, y pues ya no pasó nada, misteriosamente, ¿no? Entonces es muy interesante pues la historia de esta familia, la historia de su fundador, que igual, a pesar de que el rancho quedó partido en dos con la nueva frontera, siguió teniendo propiedades y negocios en California. O sea, era un hombre sumamente avesado y sumamente versado en los negocios, en la política y en la milicia. Y aparte gente pues fundadora, ¿no? Gente que trazaba ciudades, que hacía visionario. Pueblos, un visionario. Y los descendientes pues ni se diga, porque son los que en 1889 comienzan con el trazado del pueblo de Zaragoza, que es lo que hoy es Tijuana. Santiago Argüello Moraga. Su madre también pertenecía a una de las familias, pues se puede decir que pioneras de California. Todas estas familias eran de origen novohispano y de origen español peninsular, que pues las mandaban a explorar y a colonizar estas tierras que estaban pues totalmente solitarias. Bueno, estaban los habitantes originarios, pero mandan a toda esta gente a que descubrieran todo. Tiempos antes de esa supuesta venta, ¿no? Que fue en 1848. En 1848 es cuando finaliza la guerra y se firma el tratado. Y hay otro dato interesante Es decir, Santiago Argüello nace en la Nueva España. Nace en la Nueva España, era súbdito de la corona española. Sí. Y hay otro dato interesante: algunos miembros de la familia Argüello, de los hijos, apoyaron al bando estadounidense en la guerra. Incluso hay algunas versiones de que el mismo don Santiago apoyaba esto, pero no porque fuera un traidor o porque fuera un mal mexicano, sino por cuestiones pragmáticas, porque temía de que sus propiedades las fuera a perder si se ponía en contra pues del nuevo amo, del nuevo dueño. Entonces trató como de diluir el vino, como se dice, para salvar su patrimonio. Sí. Entonces no se mostró muy a favor en la guerra de México, y sí se mostró un poco más a favor del gobierno de Estados Unidos para conservar, repito, en una maniobra pragmática, sí, habría que ubicarse en las circunstancias del momento, ¿no? Para entender muchas cosas. Sí, pues ahora sí que en cristiano, ¿no? Ponerse en el pellejo del otro, pues, para poder entender el por qué estaba actuando de esta manera. Es que así es como hay que... como se debe entender la historia, ¿no? Porque así es. Si todo lo queremos ver desde la perspectiva actual, pues no vamos a entender nada. No se puede, y no se debe ser tan maniqueo. O sea, hay que ver todos los matices, los contrastes que hay para poderlo comprender. Y otro dato curioso, y esto lo mencionaba Mario Ortiz Villacorta, es que la cabecera del rancho Tijuán estaba donde hoy está la central camionera. Incluso a la altura, también menciona él, de donde está hoy la actual Sociedad de Historia de Tijuana, hubo una laguna
que se llamaba Laguna de los Españoles. Desconozco por qué se haya llamado así, pero los fraccionamientos que están por ahí, uno de ellos se llama Fraccionamiento Los Españoles, que data de aquellas épocas. Estaría bien investigar el porqué de este nombre, si había a lo mejor españoles asentados ahí en caseríos o quién sabe. Hay otra versión también que dice que la casa grande de este rancho estaba en el Benítez, donde hoy hay unos deshuesaderos de carros, unos yonques como se les conoce aquí. Se dice que también por ahí estaba la casa grande de don Santiago. Lo desconocemos totalmente porque no hay evidencia, solamente son versiones que se están manejando. Pero en toda esa zona hay mucha historia. Toda la zona del Benítez, pues ya lo hemos comentado. Está la tumba más antigua de Tijuana, que data de 1882, que es de una mujer, mucho antes de que finalizara el litigio entre los Argüello, que imagino que estas personas que están enterradas ahí en esas tumbas de esos años han de haber sido a lo mejor peones, empleados o gente que trabajaban para la familia en el rancho, ¿no? Que era un rancho ganadero. No se lo dieron para sembradío, para agricultura, porque el terreno no lo permitía, pero sí para la crianza de ganado. Muy bien, pues muy interesante como siempre, mi querido Julián. Gracias por compartirlo con nosotros y con el auditorio de la número 1. Te esperamos el próximo jueves por aquí. Claro que sí, y voy a estar subiendo a redes y lo voy a compartir con ustedes también, ya que hablábamos de la verdadera tía Juana que estaba en San Isidro, lo que es la orden ejecutiva del presidente Calvin Coolidge de 1926, donde viene asentado el cambio de nombre de Tía Juana, California, a San Isidro, California. ¿Cómo te puede seguir la gente en redes sociales? Como Julián L. Cabrero en Instagram y en YouTube Draconis Media, donde subo contenido relacionado con la ciudad. Perfecto. Gracias, Julián Lozano. No, gracias a ustedes, Fer. Es un placer y el próximo jueves vendré con más temas. Es un gusto platicar aquí contigo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.